Entrevista a Luis Muguerol, autor del prólogo de El algoritmo del Evangelio. Como experto en seguridad informática, ¿cómo ve el impacto de la inteligencia artificial en las redes sociales en la sociedad actual? Una pregunta interesante. Yo creo que es importante primero definir en pocas palabras qué cosa es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la simulación del pensamiento y comportamiento humano a través de algoritmos matemáticos que se ejecutan en dispositivos digitales. Desde el punto de vista de actualidad, la inteligencia artificial constituye una herramienta de apoyo en todos los sectores del saber, en la ciencia, en la técnica, y definitivamente simplifica muchas tareas, humaniza el trabajo que antes se hacía de forma tradicional, trabajos pesados, trabajos difíciles. Y por otro lado, pues nada es perfecto, también tiene algunos aspectos negativos, ¿no? Pero yo creo que es mejor enfocarnos en los positivos, porque la inteligencia artificial es importante entender que llegó para quedarse y que usada de manera correcta puede convertirse en una herramienta a favor nuestro, en este caso, digamos, para la diseminación del Evangelio, para aprender más de la palabra del Señor, para atraer a los jóvenes. Es importante que entendamos todos que la inteligencia artificial la entrenamos los seres humanos y en dependencia de cómo lo entrenemos, los algoritmos matemáticos pues nos van a dar resultados a nuestro favor o no, ¿no? Así que es también importante entender que precisamente por el alcance que tiene hoy la inteligencia artificial es una herramienta muy favorable en muchísimos aspectos para aprender de diferentes tópicos, y yo creo que este en particular no es ajeno y que se puede beneficiar muchísimo del uso de la inteligencia artificial. Usted fue testigo de la evolución de la computación desde los años 80, cuando el término informática ni siquiera se usaba. ¿Qué paralelismo ve entre aquellos inicios tecnológicos y la revolución actual de la inteligencia artificial? Es una pregunta curiosa, pero primero me voy a atrever a decir algo. Mi primer profesor de computación fue, yo le llamo Pompa, la mayoría de las personas le conoce por su nombre completo, que es Norberto Torres Pompa. Y de alguna manera me crea un problema emocional, porque primero, en esa época que él menciona, yo comencé en el año 84, ya Pompa, Norberto Torres Pompa, ya trabajaba en informática. Él es uno de los fundadores de la informática, no en Holguín, pero en Cuba. Fue otra época, las máquinas eran totalmente diferentes. Para que tengan una idea, una máquina que almacenaba menos que lo que puede almacenar de manera sustantiva, ¿no? Un floppy, digamos, un disco, ¿no? En esa época tampoco existían los discos surgieron prácticamente a la par, pero luego, y nosotros trabajábamos con una máquina muy, muy grande que ejecutaba procesos y simplificaba, por ejemplo, el proceso de las nóminas, de los presupuestos, pero para eso habíamos un ejército de personas atrás, ¿no? Así que fue una época interesante y para mí fue una oportunidad única, no solo el haber comenzado a trabajar en informática el día 7 de septiembre del año 84, sino haber sido alumno de Pompa y de otros dos profesores, que uno era búlgaro y el otro era ruso, puede ser. Y bueno, fue una época excepcional. En términos de paralelismo, ¿en qué se parecía aquella informática a la de hoy o a la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial desde el punto de vista técnico hice una pequeña definición, pero se trata de algoritmos que básicamente se basan en preguntas y respuestas. Y eso es bueno entenderlo para que entendamos, para que comprendamos lo que hay detrás, ¿no? No hay absolutamente nada extraño, no hay absolutamente nada complicado. Es básicamente una combinación de preguntas y respuestas a través de condiciones matemáticas en las que se define una acción a ejecutar. Eso es también lo que hace la inteligencia artificial, pero por supuesto en términos de paralelismo hay puntos de encuentro común, como por ejemplo
el uso de algoritmos matemáticos, lo mismo que se ha hecho siempre en la computación desde el siglo anterior o desde siglos anteriores. Y por otro lado, siempre digo que somos tecnólogos dependientes, así que la inteligencia artificial se parece a aquella computación de hace tantos años, quizás no, pero hay puntos de encuentros, y esos puntos de encuentros son los que debemos usar. En aquella época, en los años 80, se usaba para agilizar procesos. Hoy, la inteligencia artificial tiene la habilidad, o nos facilita, el que hagamos cosas de manera más rápida, el que podamos aprender de diferentes tópicos de manera más rápida también. Y es importante entender que el uso de la inteligencia artificial, si está en buenas manos, si se usa para el propósito correcto, pues sencillamente está a nuestro favor, ¿no? Eso es importante entenderlo. No hay aspectos negativos que no podamos paliar las personas, y también es necesario entender que para los que sientan algún temor en términos de usar la inteligencia artificial, ustedes pueden usarla y la van a usar de manera correcta, y no importa que alguien haga lo contrario. Las personas tomamos decisiones en la vida, y la decisión de usar la tecnología a nuestro favor debe ser el presente, debe ser una acción que nosotros tomemos en cuenta, porque al final solo nos beneficiamos de ella. Así que es muy importante que se queden con ese mensaje, y es que el uso de la inteligencia artificial, desde el punto de vista del Evangelio, lo único que puede hacer, si ustedes quieren, es usarla a su favor para aprender más de la palabra del Señor y para poder evangelizar de una manera más efectiva. Los jóvenes hoy también son tecnólogos dependientes. Vivimos otra época, vivimos otras circunstancias, y ustedes mismos seguro pues hasta se entretienen en el teléfono. Si nosotros conseguimos usar la inteligencia artificial y a modo de entretenimiento, el poder aprender de la palabra del Señor, a mí me parece una herramienta fantástica. Como diplomático y educador, ¿qué consejo daría a las iglesias o instituciones religiosas para navegar la era digital sin perder su esencia? ¿Y cómo ve la cuestión ética con relación a la inteligencia artificial? Primero que todo, para mí es un orgullo muy grande el seguir siendo amigo de Norberto Torres Pompa. Fue mi primer profesor de computación, es mi amigo hace muchísimos años. Es una persona que yo respeto y admiro en el plano personal. Lo admiro más porque él consiguió hacer algo que yo no he podido. Y la pregunta de embajador, bueno, he tenido la oportunidad de haber representado al gobierno en los Estados Unidos en 49 embajadas, en 49 países diferentes. Y aunque ustedes no lo crean, muchas veces son muchas horas de viaje. Llevo años, digamos los últimos casi 4 años fuera del país, y siempre hay tiempo para pensar, y siempre recuerdo mis orígenes, mis primeros pasos en la computación, ¿no? Y obviamente no puedo hacerlo sin dejar de pensar en Norberto Torres Pompa y en mi padre, que lo adoro, y que fue, o en ese momento era, el subdirector del área económica y el centro de cálculo, que era donde estaban las 2 computadoras que había y otras máquinas que apoyaban esas 2 computadoras. Era la persona que dirigía la operación. Así que ha sido una oportunidad única, y el haber estado en tantos países representando a Estados Unidos, digamos que me ha permitido observar y hacer análisis diferentes a si no hubiese tenido este tipo de experiencias, ¿no? ¿Qué le aconsejaría a las iglesias? Sencillo. Primero, que se automatice. La evolución tecnológica llegó para todos y todos nos podemos beneficiar de ella. No hacerlo solo implica que nos quedaríamos detrás. No hay otra manera. No hay otra manera. En todos los países del mundo, sin importar el tipo de religión en particular,
se está usando la inteligencia artificial, pero además se va a usar cada vez más. No es lo mismo que nosotros intentemos, por ejemplo, conseguir un párrafo o una cita bíblica. No podemos memorizar, los humanos no tenemos la posibilidad de memorizar 500 páginas y el número de la página. Cuando necesitamos hacer referencia a una página, no importa que no recordemos el número de la página, si usamos inteligencia artificial y le explicamos a la herramienta con nuestras palabras, y esa es la mejor parte, con nuestras palabras, qué párrafo estamos intentando conseguir, pues va a ser muy fácil de hacerlo y lo vamos a poder leer muy fácil, ¿no? Así que, ¿qué le aconsejo a las iglesias? Que usemos las herramientas que tenemos hoy. Las religiones existen hace miles de años. La inteligencia artificial no existía entonces, pero existe hoy. Y podemos usarla a nuestro favor en muchos sentidos. De nuevo, el temor a que usemos inteligencia artificial, a mí personalmente me parece un temor infundado, me parece un dogma. Y dogma ya saben lo que es, lo que muchos repiten y no entienden o no lo saben, solo repetimos. Es también una propiedad o una característica de los seres humanos, ¿no? Así que si me preguntan cómo se pueden beneficiar las iglesias de las herramientas tecnológicas actuales y de la inteligencia artificial, yo diría que de muchas maneras, y todas a nuestro favor. No hay que tener temor para usar la tecnología. Nosotros usamos la tecnología en los carros. Cuando necesitamos llegar a una dirección usamos el teléfono. Cuando necesitamos conseguir o necesitemos aclarar alguna idea, seguramente muchos de ustedes buscan esa idea en algún buscador en la internet o usan algún buscador en la internet para ampliar su conocimiento con relación a un tema en particular. La inteligencia artificial es eso, no es absolutamente nada más. Lo único que hace diferente al buscador típico que nosotros usamos cuando queremos expandir nuestro conocimiento de un tema en particular es que lo hace de manera más rápida y siguiendo nuestras instrucciones. Nosotros decimos y aprendemos lo que queremos. Usando la inteligencia artificial no hay absolutamente nada más. Luis Noguerol, usted escribió el prólogo de El algoritmo del Evangelio. ¿Qué elemento del algoritmo del Evangelio le resonó más personal o profesional? Es una pregunta interesante porque yo no me imaginé hace 40 años atrás, 41 años atrás, que Norberto Torres Pompa, que mi amigo Pompa, fuese a escribir un libro de esta naturaleza. Para los que no conocen, porque quizás alguno no lo conozca, Pompa, ya saben que yo le digo Pompa, de cariño, y siempre le dije así. Pompa estudió artes, Pompa es un asiduo lector, pero yo una persona muy culta, pero yo no me lo imaginaba escribiendo un libro. El libro me resultó fabuloso y les tengo que confesar algo. Terminé aprendiendo tantas cosas que luego en una conversación con él me atreví a decírselo y me atreví incluso a hablarle de las enseñanzas, no solo desde el punto de vista del Evangelio, ¿no?, sino de cosas de computación. Él fue mi profesor, pero hay cosas que que no recuerdo si me las enseñaron o no, y el libro me sirvió para refrescarlas. Si me toca escoger algún capítulo en particular, no me voy a atrever. No quiero diferenciar un capítulo de otro, porque una vez que comencé a leer el libro, lo terminé el mismo día. Sé que todos quizás no podamos leer a la misma velocidad, pero incluso no se lo quiero ni recomendar, porque sé que la historia le va a resultar fabulosa, que lo van a leer, se van a aprender y no van a parar de leer el libro hasta que lo terminen. Está escrito en un lenguaje muy ameno, un lenguaje muy práctico, a veces, desde mi punto de vista, un lenguaje jocoso, y me llamó algo la atención, y que es que cada capítulo tiene varias citas específicas de pasajes de la Biblia. Muchos de ellos yo no estaba familiarizado con ellos. Mi abuela paterna
Fue adventista desde el año 1937 hasta el año 2001, disculpe, hasta el año 2001 que falleció. Y seguro las personas que iban a la iglesia de Holguín la conocían. Ella era de los Alfonsos y bueno, siempre estaba con Cornelio Ramos y la familia y eran asiduos, ¿no? Y eran vecinos además. Y yo de alguna manera crecí en ese ambiente, pero a pesar de eso, aprendí muchísimo leyendo el libro de Pompa, de Norberto Torres Pompa. Me fascinó leerlo y de nuevo, no vi a Pompa hace 40 años escribiendo un libro de esta naturaleza. Seguro les va a gustar, como me gustó a mí. Seguro ustedes saben más que yo del tema en particular o de los temas que él aproxima en el libro, pero yo por mi parte aprendí muchísimo y de hecho le dije que le extendí una invitación para que siguiese escribiendo. También debo decirle, aunque no es algo exactamente que está en el libro, pero el tema de las composiciones musicales, hay uno en particular que me tocó el alma. No puedo decirles por qué, porque quizás no lo sepa explicar, pero escucho sus canciones y aprendo muchísimo con cada canción. Supongo que a ustedes les pase lo mismo. Usen la tecnología a su favor, úsenla de buena manera, usen la inteligencia artificial para que puedan aprender más, para que puedan diseminar la palabra del Señor más ágilmente y además, y más importante, que llegue a un grupo mayor. Yo entiendo que la forma tradicional es de uno a uno, transmitiendo el mensaje bíblico, pero cuando se usa la inteligencia artificial, cuando se usan las herramientas tecnológicas, sale también del corazón, no es diferente. Y llega a más gente el mensaje de manera mucho más rápida y a mucha más gente. Y créanme que es importante que llegue a mucho más gente porque, por ejemplo, después de leer el libro yo me siento un poco diferente. Cuando escucho las composiciones que hace Norberto Torres Pompa, las composiciones musicales, siempre las escucho y no creo que tenga necesidad de decir esto, pero yo no miento nunca. Mi carácter no me lo permite además y aprendo con cada una. Así que ¿por qué no? ¿Por qué no usar la tecnología a favor nuestro, a favor de ustedes, ¿no? Me parece una buena idea. Yo agradezco infinitamente la posibilidad que me ha dado mi primer profesor, mi amigo del alma, mi amigo entrañable, persona a la que yo siempre he querido y respetado, no en los últimos 25 años, pero hace 41 años. Hace 41 años que yo tengo la oportunidad y el privilegio de ser amigo de Norberto Torres Pompa. Y de nuevo, hay cosas que quizás no pueda explicar bien con palabras, pero concluyo diciendo esto: aprecio infinitamente su amistad. Recuerdo a mi abuela cuando converso con él. Mi abuela era uno de los amores de mi vida y leía su Biblia todos los días, varias veces, aunque ustedes no lo crean. Nunca estudió, pero leía la Biblia a diario, varias veces al día. Yo era un niño y me llamaba la atención la disciplina que tenía. Y también ella, como les expliqué, vivía en el campo, después se mudó a Holguín, pero los sábados ella se vestía con sus mejores ropas, y no eran muchas, pero se ponía muy elegante para ir a la iglesia. Y recuerdo sus oraciones, y recuerdo el día que yo emigré, me tomó de las manos y me dijo que me iba a ir bien, y me hizo rezar con ella, quizás un poco en contra de mi voluntad. Recuerdo a mi abuela cada día y oro por ella y por mis otros abuelos cada día también.